Hey, okay, this works. Good morning with everybody. We're going to begin with COICA side event. Please take seat. Por favor, ya vamos a iniciar con el side event de COICA. Los invito a tomar asiento. Ahora sí. Buenos días con todos y todas. Bienvenidos al side event de COICA, Conocimientos Tradicionales, el Acuerdo de París y Organizaciones Indígenas Territoriales. Para recibir las palabras de bienvenida, escuchamos por favor al presidente de OPIAC y representante de COICA, Julio César López. Por favor, Julio. Un saludo muy especial a todos y a todas de parte de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, en nombre de la COICA, del señor Coordinador General Edwin Vázquez y de todos los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica. Lo que vamos a hacer nosotros en este momento es presentar unos trabajos que se han venido realizando en las territorialidades indígenas de Ecuador, de Perú y de Colombia, en lo que nosotros desde la COICA hemos denominado el Red Indígena Amazónico, como una propuesta alterna a la propuesta que tienen los gobiernos para que nosotros podamos mostrarle al mundo que los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica estamos conservando, estamos aportándole al que el cambio climático sea menos complicado, menos inestable, como está sucediendo en los últimos tiempos. También vamos a presentar unos datos científicos que gracias a las investigaciones que se han realizado en alianza con los científicos, nosotros los pueblos indígenas podemos demostrar con datos precisos, con datos exactos, que realmente nosotros le estamos contribuyendo a la menor cantidad posible en la deforestación. Para el día de hoy nos acompañan la doctora Carmen Joss de Rice, el doctor Wayne Walker de Woods Hole. Nos acompaña también desde la Amazonía colombiana el compañero indígena Huitoto Tirso Candre Guzmán, y nos acompaña desde Perú con la experiencia piloto de Amaracaeri el compañero Fermín Chimatam. Entonces nos disponemos por favor a escucharlos. Muchas gracias. Mưa cứ vậy mình là y học qua năm mình làm ấy thì mình mưa pì ấy bao nhiêu năm mà thế này mình mấy cái mà thế này nữ mưa bao nhiêu này cái mà pì ấy. Nuestros abuelos, nuestros padres cuando mueren y sentimos que eso vuelve como un poder de la selva y vive en la selva. El ser humano, el mayor, cuando fallece, se convierte en sus espíritus en árboles, en montañas, en las cascadas. Los bosques son lo más importante para los pueblos indígenas amazónicos, y los pueblos indígenas amazónicos son importantes para los bosques. Donde existe el hombre y la naturaleza y el hombre. The Amazon is the largest rainforest left on Earth. It plays a key role on climate regulation.
La Amazonía no es solamente un pulmón del mundo, sino fundamentalmente es el ecosistema que regula el clima incluso fuera del continente. Around 20 billion tons of water are added to the atmosphere every day by the Amazon forests, creating a flying river of humidity, just as important as the water flow of the Amazon River itself. La función ecosistémica cumple un rol importante para regular el clima, para regular las estaciones del año. Eso no es novedad para los pueblos indígenas. Around 400 indigenous groups have inhabited the Amazon for thousands of years. Their lives are intimately bound to their territories. Millones de años hemos vivido ahí. No hemos venido de otra parte, sino mis ancestros vivieron ahí, yo nací ahí. Mo bahu, mo nu fayu, mo hinu he, muai ko panova, tono ko machuta no ko daduno ko akuno ko, hanegia tono ko famoa, imino meme kuki. Even though they inhabit around 33% of the Amazon, only 8% of all the deforestation has taken place within their territories. Meanwhile, 90% of all deforestation has taken place in unprotected areas. More than 50% of the Amazon is under heavy pressure from mining, fossil fuel industries, hydroelectric megaprojects, roads, monocropping, and certain illegal activities. Not only are forests under threat of disappearance, but with them, a way of life that has prevailed on those territories for thousands of years. El mandato de nosotros es administrar un territorio que nos han dado. ¿Para qué? Para proteger, para reproducir la vida, dicen nuestros viejos. The 390 Amazon peoples, currently represented by COICA, have created RIA Initiative, a unique proposal that has empowered them as key political actors, seeking direct access to climate funds to develop an indigenous economy, secure their territories, and enforce their rights. La COICA es una organización territorial de los pueblos indígenas para la defensa de sus derechos. Los territorios y los bosques de los pueblos indígenas no queremos que solamente sean considerados como stock de carbono, sino sujeto de derecho, y que estos sujetos de derecho sean políticas públicas por cada parte de los estados. Solamente unidos podemos hacernos respetar nuestros territorios, podemos incidir ante los gobiernos, ante los estados, a nivel nacional, a nivel internacional. Red Indígena Amazónico tiene que ser adoptado por todos los gobiernos, especialmente de la cuenca amazónica, porque es un complemento a lo que significa Red contra el cambio climático. Es con los pueblos indígenas que se debe trabajar directamente fondos climáticos, para seguir fortaleciendo el desarrollo con autonomía de los pueblos indígenas. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas es la garantía y la seguridad para la salvación del planeta. Donde que hay indígenas, hay bosques y hay verdes. Sin ese territorio, no hay una Amazonía viva para una humanidad segura. Ahora recibimos, por favor, a la doctora Carmen Joss de Ecociencias RAICE, que nos va a presentar los resultados de los estudios de deforestación que se han realizado. ¿Aló? Buenos días con todos, con todas. Bueno, acabamos de ver este importante video que nos explica un poco, nos pone en el contexto de qué es esta necesidad de proteger y avanzar en el trabajo con los territorios indígenas en la Amazonía. En el caso de nuestro trabajo como RAICE, y estoy hablando a nombre de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, una red que reúne a 7 organizaciones de 6 de los países amazónicos, son 9 países en la cuenca,
y básicamente esta red se dedica a producir información georreferenciada y análisis de datos a nivel consistente a través de toda la cuenca amazónica y también para cada uno de los países. En este caso estamos trabajando en un proyecto que pretende generar una cantidad, y vamos a hablar ahora tanto mi persona como Wayne sobre datos de carbono en su caso, que pretendemos generar resultados, análisis que son evidencia para las acciones en la política pública, para las acciones de red, para los NDCs también. Es la idea a través de un periodo de 4 años generar suficiente información a nivel de toda la cuenca amazónica para estos propósitos. En esta asocio, digamos, o consorcio que tiene en este caso financiamiento de la NORAD, de la agencia noruega, estamos, como decía, RAISC, Ecociencia, en el caso de Ecuador, Gaia Amazonas, en el caso de Colombia, el Instituto del Bien Común de Perú, el Instituto Socioambiental de Brasil, la COICA, por supuesto, con sus diferentes organizaciones nacionales, Environmental Defense Fund y Woods Hole Research Center. Bien, este es el mapa de deforestación, es analizado el periodo del 2000 al 2015, haciendo el análisis en 3 quinquenios, ¿no?, dentro de ese periodo. Este es un mapa que fue publicado en línea en la página de RAISC este año, a comienzos de este año, y lo que ven allí es básicamente así, para resumir: en naranja son los territorios indígenas, en verde son las áreas naturales protegidas, y todo lo que se ve en un morado fuerte es básicamente la deforestación en ese periodo de 2000 a 2015. Para resumir algunos números, tenemos que el territorio amazónico que consideramos en todos nuestros análisis es un territorio o un área de la Amazonía, de la cuenca amazónica biogeográfica, con alrededor de 7.800.000 kilómetros cuadrados en 9 países. Lo que consideramos que era la cobertura original de bosques, digamos así, transformación o conversión, alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados, porque hay otros ecosistemas diferentes de bosques en esta gran área. Y luego al año 2000, consideramos que arrancamos, según nuestros análisis, con alrededor de 5 millones y medio, 5.400.000 kilómetros cuadrados. La deforestación acumulada en el periodo de análisis del 2000 al 2015 han sido aproximadamente 240.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué encontramos también? Que son hallazgos bastante interesantes. Básicamente, si vemos la distribución de los bosques amazónicos a ese año, al 2000, al inicio de este estudio, el 48% de la cobertura boscosa se encontraba fuera de lo que consideramos áreas protegidas o territorios indígenas. Y dentro de estas, más bien, y lo que corresponde en cambio a territorios indígenas es el 27%, tendré que ponerme lentes, 28%, perdón, 19% a las áreas naturales protegidas y el 5% a áreas que son una sobreposición. Hay un sobrelape, digamos, a veces en alguna porción del área amazónica, de los bosques, hay un sobrelape entre lo que es considerado territorio indígena y área natural protegida. En fin, 48% afuera de este tipo de áreas que tienen algún tipo de manejo, gestión o protección. Mientras tanto,
el 83% de la deforestación de todo ese periodo se dio dentro de ese 43% de bosques. Mientras que la deforestación, la distribución, digamos así, del total de la deforestación correspondió en los territorios indígenas apenas a un 8%, en las áreas naturales protegidas a un 7% y en las áreas de sobreposición a un 2%. Acá tenemos algunas tablas. Esta es una tabla regional para toda la cuenca amazónica con resultados de este estudio. Solo creo que es importante notar dos cosas tal vez, que en general ha habido definitivamente una tendencia, notamos una tendencia en ese periodo de 15 años, una tendencia a la reducción de la deforestación en cada uno de esos quinquenios. Luego, otro tema para llevarse, digamos, como resultado importante es que si vemos a este nivel regional, las áreas que están afuera de territorios indígenas y áreas protegidas perdieron un 8.45% por deforestación de lo que eran sus bosques al año 2000. Mientras que dentro de territorios indígenas estamos hablando de un porcentaje de 1.2 o 1.3 y en áreas naturales protegidas de 1.4. Entonces, como dije, en general una tendencia importante a la disminución de la deforestación a lo largo de este periodo. Sin embargo, esa disminución no es completamente homogénea a través de toda la Amazonía o todos los países. Mientras que la mayoría de países la mostraron. En el caso de la Guyana Francesa y de Venezuela, lo que ha habido es una tendencia al incremento de la deforestación en este periodo de 15 años. Otros países como Colombia, Perú, Ecuador también mostraron un incremento hacia el quinquenio intermedio, pero después nuevamente bajaron notablemente su tasa de deforestación. Un hallazgo importante también es que nosotros analizamos muchas categorías, más allá de simplemente territorios indígenas, áreas protegidas y las áreas fuera de ellos. También en lo que son territorios indígenas analizamos diferentes tipos de reconocimiento legal, propuesta de territorio indígena, en fin, diferentes categorías de cómo esos territorios, digamos, están reconocidos o no y delimitados. Una de ellas son los territorios no reconocidos legalmente. Y solo en esta categoría es que encontramos también un incremento importante en la deforestación en el periodo. Sin embargo, afortunadamente, digamos así, esta categoría representa solamente el 18% de lo que son los territorios indígenas amazónicos. ¿Sí? Entonces, bien. Quería también mostrar dos ejemplos nada más, países obviamente sumamente importantes por su extensión de bosques amazónicos. En el caso de Brasil, las tendencias las podemos ver allí, se mantienen, son iguales que la tendencia general regional, más aún en el caso de Brasil, que en realidad marca las tendencias por la cantidad de área que comprende dentro de la cuenca. Entonces también podemos ver que en la Amazonía brasilera en total, en cuanto al área boscosa, la deforestación fue de casi un 6% del bosque que estaba presente al año 2000. Eso en términos generales, pero si comparamos nuevamente lo que ocurre afuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas sobre todo, con lo que ocurre adentro, esas tasas son completamente distintas, ¿no? Tenemos en el caso de la deforestación afuera, responde a un 11.52% de los bosques que estaban en esa categoría al año 2000, mientras que en áreas protegidas y en territorios indígenas también, por supuesto, y menos aún, la deforestación es mucho menor, pero considerablemente menor, órdenes de magnitud menor.
Entonces, eso es muy importante como un aprendizaje, un hallazgo de este análisis. Luego, mismo caso en la Amazonía peruana, no voy a aburrirlos con números, pero es básicamente el mismo caso, la misma tendencia, muchísima menos deforestación dentro de los territorios indígenas que afuera. Hablando un poquitito de drivers de deforestación, que son obviamente los que todos conocemos, agroindustria, incluyendo por supuesto grandes áreas para pastizales, para ganadería, también agricultura de pequeña escala, toda la red de transportación o caminos, red vial, importantísima también por el tipo de problemas, digamos, que trae inmediatamente una vez que estos están abiertos, la minería legal e ilegal, y también las plantas y las dams, las inundaciones que se producen, digamos, para las plantas hidroeléctricas. Quería traer también un dato, bueno, es simplemente enfocar un minuto en una zona en particular. Esto es el departamento de Madre de Dios en el sur de Perú, y el área que ven en la parte inferior al sur es por donde se encuentran todas estas casos de minería, ¿no? Que están siendo monitoreados muy de cerca por algunas organizaciones. Y también obviamente fueron un poco ayudados, digamos así, toda esta transformación por la apertura de la carretera ¿cómo se llama? Transoceánica sur, el eje sur de IRSA. Los datos últimos, esto es de hace una semana, han analizado que 1.570 hectáreas fueron deforestadas en solo 2 años en un río. Esto es para ver qué es lo que ocurría a lo largo de uno de los ríos en la zona de Madre de Dios, el río Malinowski. Son datos de Feiner, de la iniciativa MAP. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos, en este caso, el driver ha sido la minería, que está también al mismo tiempo que otras de estos drivers de deforestación, acelerando bastante la pérdida de bosques. Bien, dejo ahí mi presentación. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso, por favor. Ahora escuchemos a Wayne Walker. Él viene del Woods Hole Research Center. Él nos va a estar acompañando. Tiene que retirarse temprano, ¿verdad? Por favor, lo recibimos. Good morning, everyone. My name is Wayne Walker, and I'm with the Woods Hole Research Center. And while Carmen talked about the deforestation part of the analysis that we're doing as part of this NORAD-funded project, I'm going to be talking about the carbon side of the equation. And while we recognize that indigenous territories are obviously far more than carbon, where climate change is concerned, certainly these forests and the carbon they contain are important, and carbon also represents a measurable proxy of many of the important ecosystem services that we are all aware of. Now, the work we're doing on carbon as part of the project that Carmen described is derived from a publication that was published in Science just about 3 weeks ago by myself, Alessandro Bacchini, and other colleagues at the Woods Hole Research Center and Boston University. The article was titled "Tropical Forests Are a Net Carbon Source," based on above-ground measurements of gain and loss. And as part of this work,
what we did was we tracked changes in above ground carbon density between 2003 and 2014 across the entire pantropical belt. So what makes this particular research interesting and have bearing on the work that we're doing here in the Amazon? Well, first of all, as part of this work, we're now able to account for losses in forest carbon, not only from the deforestation that Carmen talked about, but also from anthropogenic disturbances such as forest degradation, which we're so familiar with, but also natural disturbances, wind throw, fire, drought, insects and diseases, things of that sort. Additionally, we're able to account now for gains in forest carbon as part of growth. And on the whole, we're able to track changes now with greater frequency, consistency, and accuracy than was previously possible. So what we have here is overall a more comprehensive approach to looking at both gains and losses in carbon storage over time. So to begin with, as part of this work, we took just the 2014 snapshot from this time series, and we looked at carbon storage in indigenous territories and protected natural areas. And we see that of the forest carbon stored across the Amazon basin, roughly 53% is stored in indigenous territories and protected natural areas. And in fact, fully 1/3 of that carbon is stored in indigenous territories alone. So by any measure, a significant amount. Now, unfortunately, 50% of the carbon found in the basin as a whole is at risk from current pressures and near-term threats. Of that, 12% is found in indigenous territories and protected natural areas. Now, when we're talking about pressures here, we're talking about areas that are directly impacted by current development projects, and we're talking about threats. We're talking about areas that are likely to be impacted in the near term by projects or concessions described in current government and or development agency planning documents. Carmen already talked a little bit about the drivers. Here again, we're talking about mining and petroleum concessions, transportation, hydroelectric projects, and also fires. So these are all having a bearing on the risk that these forests and their carbon are under. So much of this project is ongoing, as Carmen described. We have roughly 4 years left. And so what we're doing looking forward is we're taking this map of above ground carbon density that I already described. We're focusing on the Amazon basin. And we're looking inside and outside of indigenous territories and protected natural areas and looking how the presence of these conservation lands has impacted changes in carbon over time. So for example, here is an animation for the Xingu Indigenous Reserve. This is in Mato Grosso, Brazil. What you see is an animation from 2003 to 2014. The darkest red colors represent losses from deforestation, which you see mainly outside of the reserve. Inside of the reserve, you still see some losses. They are minor, however, and they are due primarily to degradation. Degradation here from fire, degradation here from drought. Okay, the forest is remaining a forest, however, there are minor losses happening inside. But again, you can see how the reserve has served to protect, on the whole, the forest inside, particularly from deforestation. If we look here at just essentially a graph of the animation that I just showed you, you see biomass on the y-axis and the year on the x-axis from 2003 to 2014. You can see deforestation losses inside of the reserve are relatively small, almost non-existent for much of the time period. The total losses are not large either, but the difference between the black line and the red line represents these degradation losses that we see inside. So this is the sort of work that we're going to be focused on over the next several years, looking across the basin, across the 9 countries, looking inside, looking outside of indigenous territories and protected natural areas, and characterizing more completely carbon change over time. Thank you. Muchas gracias. Ahora, habiendo escuchado los resultados de estos trabajos científicos, escuchamos entonces a
los avances de las iniciativas de Red Indígena Amazónico en los países de Perú y Colombia. Primero, damos la bienvenida a Fermín Chimatani, expresidente del ECA Maracairi y actual presidente de la Asociación Nacional de ECAS, para que nos va a comentar sobre la experiencia del piloto RIA de Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Hay que tener presente de que esta propuesta, estas iniciativas que venimos desarrollando desde nuestros territorios, ¿no?, son desde los conocimientos de los pueblos indígenas. Desde ese conocimiento en armonía con los bosques, con nuestro territorio, su vínculo espiritual, estas iniciativas se plasman en un modelo de red indígena amazónico. Que se han dado en una reserva comunal a Maracairi, que queremos escalar a otras reservas comunales del Perú. Ya, la reserva comunal a Maracairi es un área protegida, establecida en un espacio de territorio ancestral de los pueblos indígenas. Esto es reconocido por el Estado, y eso, al reconocer, da la administración para que los mismos pueblos, a través de su ECA, el ejecutor de contrato de administración, puedan administrar sus territorios ancestrales desde su visión holística de los pueblos. Estas organizaciones de base territorial son los ECAs. Y estos ECAs también están organizados a nivel nacional, que se llama la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de Reservas Comunales del Perú. Y están reconocidas y tienen funciones que están reconocidas en un marco de ley. Ya son administradores, tienen un rol indelegable. En ese contexto, es una administración compartida con el Estado, y nos hemos organizado y hemos hecho una estrategia de una administración compartida que se llama la cogestión. Cómo desde nuestros roles, desde nuestros conocimientos, también nos sumamos o nos complementamos con las tareas, con el rol que tiene el Estado, con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Cómo hacemos un trabajo complementario, cómo nos sumamos, cómo hacemos sinergia, cómo nos articulamos, ya para buscar objetivos comunes en favor del tema de conservación y el tema de desarrollo de vida plena de los pueblos. La parte que está amarilla es la Reserva Comunal a Maracairi, ubicado en la sur de la Amazonía peruana, del departamento Madre de Dios. De color rojo es el área de la Reserva Comunal a Maracairi, y alrededor de color verde son las comunidades socias, ya que están vinculadas a su territorio ancestral, que a la vez son reservas comunales. El tema de red indígena amazónico, desde ese concepto, ¿no?, están articuladas estas iniciativas a tres ejes principales que nosotros, desde que venimos participando en la COP, a través de COICA, AIDESEP, venimos con mucha fuerza poniendo esta voz sobre estos aspectos. Uno, el tema de vigilancia. Dos, el apoyo a la implementación de los planes de vida de las comunidades, y también el conocimiento de los saberes ancestrales y
dos aspectos que son ejes transversales, que es la gobernanza y gestión bajo un enfoque territorial y el tema de sostenibilidad financiera. Estas iniciativas están siendo amenazadas fuertemente el tema de minería ilegal y también legal. Hay un avance fuerte de este motor de deforestación que nos preocupa a nosotros, porque son impactos de minería ilegal que nos escapan de las manos de nosotros y el Estado no está poniendo mucho esfuerzo para poder controlar o frenar este impacto de la minería. También la talla ilegal. Desde los pueblos indígenas, desde nuestra tarea, tenemos una estrategia, ¿no?, de implementar el tema de vigilancia, control conjunta, con participación de pueblos indígenas y también el Estado. Hacemos acciones conjuntas, el tema de monitoreo, el tema de vigilancia. Y estos trabajos suman también al Programa Nacional de Conservación de Bosques, que es un brazo técnico del MINAN que tiene que ver el tema de bosques y cambio climático, sobre todo en el monitoreo, reporte y verificación. Y esta vigilancia fortalece la gobernanza, fortalece el contrato de administración, y estas también hay herramientas que nosotros usamos, el tema de tecnología, el tema de los drones, porque la tecnología es importante, nos permite que en zonas que son más inaccesibles, nos permiten visibilizar, comprobar mejor estos impactos que vienen de los motores de deforestación. El tema, la figura que tenemos los ECAs, ¿no?, el ejecutor de contrato de administración, decía que está reconocido por el Estado a través del CERNAN, del Servicio de Áreas Naturales Protegidas. Al ECA le da la facultad para que sea el beneficiario legalmente sobre la retribución de los servicios ecosistémicos, en este caso con el tema de red indígena amazónica. Tiene un pacto, tiene un convenio, le habilita. Entonces, eso ha permitido que, producto de un esfuerzo, que también el Estado se ha sumado a construir este modelo. Y también con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, para implementar de forma conjunta también los fondos climáticos. Hay comunidades que ya están beneficiándose de las transferencias directas condicionadas, también el tema del FIP y próximamente el tema del DCI. Es importante esta vinculación, esta alianza, que el trabajo, las iniciativas estén conectados con las NDCs. Esta es la estructura del modelo de red indígena amazónico que años el trabajo, el producto, el movimiento indígena venía planteando en las reservas comunales, bajo el control y administración de los propios indígenas. Este es el modelo que cierra. Y estos están fuertemente vinculados al tema del plan de vida de las comunidades. Están vinculados a herramientas fuertes de planificación del Estado, por ejemplo el plan maestro. Estos elementos de RIA, estas acciones, tienen que estar reconocidos a la vez también en la estrategia, ¿no?, de estrategia de cambio climático de Perú. Estas son las estructuras y todo eso suma a las NDCs.
porque ya los ECAs tenemos y vamos a firmar un convenio para que legalmente se visibilice, porque nosotros antes ya hicimos, sino que estamos plasmando en documento. Y este modelo que se concreta ya en la Reserva Comunal Amaracairi, para eso nos hemos sentado con esta organización nacional que es AIDESEP, para también este trabajo pueda ser escalado o replicado en otras reservas comunales. Son 10 reservas comunales del Perú. Ahí están los datos de 2 millones de hectáreas de bosques, que alrededor están más de 200 comunidades. Ese es un reto del próximo paso que vamos a asumir con AIDESEC y que vamos a asumir como ANECAP. Y este esfuerzo pues ha sido gracias también a reconocer al mismo esfuerzo del Estado, del CERNAN, gracias también a los aliados con los proyectos que han contribuido el tema de asistencia técnica, por ejemplo DRIS, por ejemplo el tema de BBF en consorcio con COICA, que viene fortaleciendo, y otros aliados que ha tenido el ECA, que ha dado este desarrollo de enfoque para cerrar el modelo de cogestión. Y finalmente, la pelea permanente de nuestras organizaciones, que son AIDESEP, COICA y también FENAMATICUARI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fermín. Ahora el hermano Tirso Kandre de Acicach nos va a exponer sobre la experiencia piloto de RIA en el país de Colombia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes para todos. Voy a comentarles la primera experiencia que hemos trabajado en La Chorrera en el tema de RIA. Ya. Es una iniciativa que hemos empezado desde los conocimientos propios para mostrarle al mundo y a las diferentes entidades que los pueblos indígenas tenemos los conocimientos de proteger, de cuidar. Ya. Entonces la visión de los pueblos indígenas es una visión más holística de todo el bosque y de los recursos naturales que tenemos. En esa medida, todo lo que contiene la selva y los bosques es de suma importancia para los pueblos indígenas, sin dejar dejar de lado cosas que no pueden ser importantes para nosotros. Para nosotros todos son importantes. Mirando ya en el contexto, podemos ver que la Amazonía colombiana, específicamente La Chorrera, es un resguardo, ya. Ahí lo podemos notar, el resguardo del Predio Putumayo y específicamente La Chorrera. La Chorrera cuenta con 22 cabildos, 4 pueblos que son Huitotos, Bora, Ocaina y Muinanes, con su respectiva población. Estos resguardos es gobernado por los mismos indígenas. Para llevar a cabo el proyecto RIA, en Acicach
se conforma un equipo técnico indígena, ¿ya?, integrado por 3 representantes de cada pueblo, y el equipo técnico fue asesorado por un consultor externo. El proyecto piloto RIA se centra en 3 ejes o 3 aspectos, ¿ya? Uno, los servicios ecosistémicos y los elementos claves de la biodiversidad, como también los riesgos que tienen los bosques, y finalmente en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Asikak. Siempre teniendo en cuenta estas iniciativas, tiene que partir desde los planes de vida y el plan de abundancia de las comunidades que conforman el Asikak. Listo. Objetivos y alcance del proyecto. Para este RIA también se tuvo como crear como la metodología para la identificación, como también los métodos de riesgos y el desarrollo y metodología para hacer el análisis sobre gobernanza. Y finalmente el alcance sería hacer la capacitación técnica al equipo técnico indígena. Para el desarrollo se hizo una primera fase de aprestamiento donde se discuten los términos de servicio ecosistémico y elementos clave. Esta iniciativa también parte de los conocimientos propios, tienen que ser conocimientos que sean de las personas que viven en las comunidades, y en esa medida para nosotros los pueblos indígenas todos los servicios ecosistémicos lo denominamos, son todos aquellos que nos brindan los ecosistemas y hace posible la vida. Este es la ruta de trabajo que hemos hecho, ¿no? Ahí podemos ver los colores amarillos son los talleres, las verdes, jornadas de campo, los blancos, documentos de orientación, y los que están en azul claro, documentos elaborados por el equipo técnico. Una primera fase se hizo con la lista de actividades desarrolladas para obtener beneficios del entorno natural, y otra fase, lista de espacios de uso en donde se desarrolla, y finalmente estas dos se hace la integración de actividades y se va a la elaboración, a la construcción de unas fichas. Aquí podemos notar que hay una lista de actividades principales que hemos hecho, por ejemplo, en donde principalmente obtención de agua para consumos humanos, recolección de frutas silvestres y así una serie de actividades que obtenemos del medio. ¿Cómo se identificó los espacios de uso? Hemos identificado espacios de uso, zonas de vivienda, el chorro, y a estos diferentes espacios de uso le hemos dado unos códigos, y en la parte de abajo, en la parte derecha, dice unos subespacios de uso. Espacios de uso que también están insertos o están sobre los espacios de uso de mayor
tamaño. Aquí ya cruzamos las diferentes actividades con los espacios de uso. Entonces, obtención de combustibles se hace con el código CG, que es la chagra, y así todo el resto de actividades en qué espacio se desarrolla. Aquí vemos caracterización por servicios ecosistémicos de provisión. Se hace un listado de flora y otras de faunas y otras actividades. Aquí también hicimos otro paso donde caracterizamos servicios caracterización por otros tipos de servicios. Para nosotros, los pueblos indígenas, hay sitios o lugares que nos brindan otros servicios, por ejemplo, los lugares sagrados o los lugares importantes en la mitología o las historias, nos brindan otras formas de servicio, no solo servicios de las que vimos en las anteriores fichas. También hicimos un estudio sobre qué sitios en nuestros territorios no se pueden ir a mirar. Por ejemplo, no se puede ir a pasear cualquier persona porque tienen una serie de consecuencias. Y también hicimos el otro punto es de las amenazas. Aquí podemos ver un concepto dado por cada uno de los pueblos. Los pueblos Ocaina, los pueblos Moinanes y los pueblos Bora son las personas dan sus conceptos sobre amenazas. Y reunidos esos varios conceptos, finalmente hacemos un solo concepto, que lo vemos más abajito. Aquí ya hicimos una serie de actividades de amenazas que se encuentran dentro del territorio actualmente. Esta es la ruta de trabajo que se hizo para hacer el informe de caracterización de espacios de uso que antes mencioné. Un listado, un espacio de uso, unas fichas, unas notas y finalmente los principales elementos que se salieron. Distribución de plancha de mapa. Este es el trabajo donde se realizó los trabajos. Ahí vemos sabana, Muinane, cordillera, río abajo, es sobre el margen del río Igaraparaná. Esta ficha es donde hicimos las actividades de amenazas y de qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Entonces hicimos un cuadro donde tenemos ocurrencias, si estamos actualmente viviendo las amenazas o si fueron pasados o si son actuales, y a eso también le hemos agregado unos códigos. En este se nota ya el trabajo hecho ya elaborado sobre una plancha. Y hicimos finalmente riesgos y amenazas por vulnerabilidades. Amenaza, el grado de amenaza, vulnerabilidad global del sistema y evaluación del riesgo, ocurrencia de actividades. Y eso finalmente se tiene que ver vulnerabilidad del entorno para asimilar los efectos de actividades
que afectan las disponibilidades del servicio ecosistémico, como también mirar la vulnerabilidad de la comunidad y la vulnerabilidad de las organizaciones. Ahí lo podemos notar si son actuales, habituales, en aumento, que tiene un grado de calificación y un valor también. Aquí podemos notar el conocimiento y manejo ambiental del territorio y lo de la organización comunitaria. Aquí podemos ya notarlo en porcentaje por cada pueblo y podemos ver que hay ciertas actividades que tienen un riesgo en porcentaje de 55. Entonces ahí vemos por qué el pueblo Muinane tiene un bajo porcentaje de amenazas, porque es un pueblo que se encuentra muy alejado del territorio y casi no tiene acceso ni la presencia del hombre. Y finalmente, continuación del proyecto, una vez ya hemos hecho la caracterización de espacios de uso y elementos clave, como es una experiencia, entonces en las próximas queremos que este trabajo se amplíe en todo el territorio y finalmente hacer la zonificación ambiental del territorio. Es lo que nosotros anhelamos para ser administradores propios desde nuestra visión. Como también se hizo evaluación del riesgo, entonces también queremos hacer la implementación desde el plan de gestión de riesgo y en esa medida fortalecer la gobernanza ambiental y finalmente consolidación de la conservación de la selva a través del manejo indígena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora recibimos nuevamente al presidente de OPIAC, Julio César, que nos va a exponer sobre la visión regional a nivel de la cuenca amazónica de Red Indígena Amazónico. Lo recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. Rápidamente. Vamos a hacer una presentación muy corta de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica y el trabajo importante que nosotros hacemos para la contribución al cumplimiento de las metas climáticas. A manera de información, nosotros, la COICA, la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, tenemos organizaciones de base en 9 países. Tenemos a ORPIA de Venezuela, tenemos al APA en la Guyana, a OIS en Surinam, a FUAC en la Guyana Francesa, a COYAP en Brasil, a CIDOP en Bolivia, a IDECEP en Perú, a CONFENIAE en Ecuador y a COICA en Colombia. Hacemos presencia en estos 9 países en un área de influencia de 390 pueblos indígenas amazónicos con una población aproximada de 2.500.000 indígenas, 60 pueblos indígenas libres o en aislamiento voluntario. Esta es la importancia de la Amazonía, de la cuenca amazónica, que es mantener la diversidad no solamente de animales, sino también la diversidad de pueblos y la diversidad de paisajes. Consideramos que la Amazonía debe ser protegida no solamente por los pueblos indígenas, sino que todos debemos hacer un esfuerzo para que este trabajo que venimos realizando los pueblos indígenas pueda servir para toda la humanidad. Consideramos también que los territorios indígenas son muy importantes y hemos logrado algunos datos, como bien lo anunciaban los científicos que
nos presentaron el trabajo de investigación, eso da cuenta de que el 25% de la Amazonía está ocupada por territorios indígenas, representando el 12% de los bosques tropicales del mundo. Solo el 8% en una fracción de tiempo de entre el 2000 y el 2015 da cuenta de que las tierras indígenas están deforestadas, lo que es comparable a las áreas protegidas, en contraste con el 90% de la deforestación que se ha presentado por fuera de los territorios indígenas. Hay que destacar que estos territorios indígenas poseen conocimientos únicos sobre los bosques. Parte de eso lo hemos logrado escuchar de los dos compañeros indígenas, donde se ha desarrollado los proyectos pilotos de Red Indígena Amazónico, lo que nosotros denominamos RIA, que es el uso entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico para poder de esta forma asegurar la protección de los bosques de las selvas amazónicas. La visión regional que nosotros tenemos con los proyectos RIAS, con las propuestas RIAS de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, tiene que ver con promover y asegurar la consolidación territorial como elemento fundamental de la supervivencia de los pueblos y nacionalidades indígenas de la cuenca amazónica. De igual forma, la iniciativa RIA visibiliza la importancia del manejo holístico del territorio y en estas apuestas que nosotros tenemos hemos logrado varias estrategias regionales en la que pretendemos nosotros fortalecer y facilitar la gobernanza indígena de nuestros territorios, incidir en el reconocimiento, la réplica formal de las estructuras de gobernanza y las formas del manejo del territorio, sensibilizar al público sobre la contribución de los territorios indígenas a la sociedad mediante la generación y gestión del conocimiento y promover el fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas. Para nosotros es muy importante el aseguramiento jurídico, el aseguramiento legal de nuestros territorios. No solamente lo hemos dicho los indígenas, nuestros mayores, nuestros abuelos, que donde hay pueblos indígenas, ahí se conserva la naturaleza, se conserva el bosque, se conserva la biodiversidad. Pero hemos dicho también que el bosque sin los pueblos indígenas, sin nosotros los indígenas como personas, tampoco pueden conservarse. Las lecciones aprendidas del proyecto RIA tienen que ver con que en el proceso de incidencia de los pueblos indígenas en la agenda climática nacional se es más efectivo cuando se llega con unidad, con propuestas técnicas y con un enfoque de respeto de derechos. Que RIA es una construcción adaptativa, manejado adecuadamente en los espacios de negociación, se convierte en una plataforma poderosa para visibilizar y posicionar las acciones de los pueblos indígenas frente al cambio climático con enfoque de manejo holístico. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan unos cuantos minutos para hacer preguntas. Si algún miembro de la participante en la sala, recogemos 2, 3 preguntas y de ahí damos la palabra a los panelistas. Por favor, el señor de camisa azul y después Roberto, y atrás están pidiendo la palabra. Sí, él primero, perdón, o que se acerquen a él. Sí.
My name is Virgilio Viana. I'm from Brazil. Bueno, yo voy a hacerlo en inglés, o en español mejor, perdóname. Sí. Bueno, perdón. A mí me parece excelente el avance de la red indígena de Coica. Felicitaciones por todo que se han presentado acá. El tema que yo quisiera preguntar es sobre un poco la cuestión de los incendios forestales, ¿no? Es la fuente principal de degradación de las sierras indígenas que se ha hablado acá. Yo quisiera preguntar a ustedes cómo el tema de incendios forestales se está manejando en las distintas iniciativas del RIA y cómo están haciendo las mensuraciones sobre cómo el impacto de estas acciones sobre la reducción de emisiones relacionadas a incendios forestales. Gracias. Había una pregunta por este lado. Sí, gracias por la exposición, Roberto Espinosa de EDECEP. A la colega de Carmen, ¿no?, del científica, quisiera su mención respecto al tema de los ríos voladores, ¿no? La propuesta de Antonio Nobre de que los bosques tienen una función climática tan importante de la evapotranspiración como el carbono, los bosques indígenas, la producción de eso. Y a los compañeros de Colombia y de Perú, el tema de la red indígena en la política pública, cómo en la mesa indígena, cómo el gobierno de Colombia lo está incorporando y cómo el caso de Perú también ha sido incorporado en algunas normas, ¿no? Y también a la compañera colega Carmen, esas estadísticas de que las áreas protegidas tienen menos deforestación, quisiéramos verlas desagregadas por país, porque al menos en el Perú hay una serie de áreas protegidas que son una coladera de deforestación versus otras que sí son conservadas. Y respecto a Brasil, ponemos en debate esta cuestión porque preferir áreas protegidas encima de territorios indígenas creemos que es un equivocado. Vamos contestando estas dos preguntas y de ahí pasamos a otra pequeña. A ver, una pregunta más, me indican. Ya. Por favor, pasemos a... Había una pregunta para la señora, para la doctora y para los representantes de Colombia y Perú. Bueno, sobre la pregunta del señor Viana, creo que hay dos componentes de esa pregunta. Uno era respecto a los datos mismos, en alguna medida, sobre el tema de fuegos, y para eso le voy a dar la palabra a una colega de RAIS, a Natalia Calderón, de FAN, Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia, porque son ellos quienes más trabajan con estos datos para la cuenca. Ahora, la otra parte de tu pregunta era sobre lo que están haciendo en territorios para trabajar con ese tema o gestionar mejor ese tema, esa fuente de degradación, como dijiste. Entonces voy a aprovechar de que Natalia está aquí en la sala, porque es, como digo, colega de RAIS, que quien mejor podría hablar sobre esos datos. En el mapeo que realizamos en RAIS, uno de los temas es el tema de incendios forestales, ¿no? Hay un producto que estamos desarrollando para toda la cuenca amazónica del mapeo de áreas quemadas. Como mencionó Wayne, los siguientes pasos del trabajo científico, más allá de los datos de deforestación, ahora es vincular todo el tema de incendios forestales, que realmente es un enemigo silencioso, así se lo he dicho, y que tiene mucha incidencia sobre todo en territorios indígenas y áreas protegidas, a diferencia de la deforestación, donde las cifras son pequeñitas, ¿no? Entonces sí hay un trabajo. El próximo lunes vamos a tener un evento sobre incendios forestales también en ese contexto. Sobre eso sería, ¿no? Sobre RIE en países también estaban consultando los hermanos Fermín y el hermano de Colombia. Sí, yo quería responder cómo están vinculando la iniciativa RIA en las políticas públicas. Uno es que desde ya la alianza natural a exigencia del movimiento indígena es la alianza con el CERNAN, ¿ya?
Y a partir de ahí, la primera vinculación a nivel local ha sido en insertar elementos claves, por ejemplo, en el documento de planificación, ¿no?, de la Reserva Comunal Amaracairi, que es el tema de plan maestro, ¿ya? Y hay un acuerdo, ¿no?, donde en el pacto de contrato de administración también Aleca le incluye para que sea beneficiario de la retribución por servicios ecosistémicos, que eso vincula a través de Red Indígena Amazónico, y eso también a nivel nacional que siempre apela a IDESEP, las organizaciones, el tema de la estrategia nacional del tema de bosques, ¿no? Es la pregunta concreta que podía responder. Y el tema del FIT con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, ¿no?, para que a través de ese programa podamos hacer el reporte y verificación indígena del tema de desparros y la deforestación. Del caso colombiano, capaz, hermano Julio. Bueno, nosotros en Colombia, con la experiencia piloto de ACICATS, pues apenas estamos presentando los resultados. Lo que nosotros hemos apostado desde la COICA, desde OPIAC y desde ACICATS es que todos los insumos, todos los productos que se han logrado sacar en la implementación de esta propuesta puedan permitir ir a dialogar con el gobierno nacional y con el gobierno departamental. En Colombia nosotros tenemos un trabajo que se viene realizando con el Ministerio de Ambiente y es Visión Amazonía, y muchas de las apuestas que nosotros le hemos hecho al gobierno nacional en Visión Amazonía son las apuestas también que nosotros estamos dando desde los proyectos RIA, desde la estrategia RIA, para que se conviertan en políticas públicas y nosotros poder beneficiarnos de esto que se está presentando. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Primero en la parte posterior de la derecha y también en la parte izquierda, en la fila delantera. Juan Pablo, un segundo. Sí, perdón. Hubo una pregunta que hizo Roberto que quisiera contestar. No es que es solamente resaltar, creo yo, el tema de los ríos aéreos, como se los llama a veces. Lo decía el video, hay publicaciones que hablan de incluso mayores cantidades de humedad en la atmósfera por la topografía, obviamente por la selva mismo y la evapotranspiración que produce, pero luego está el tema de la topografía y la presencia del océano Atlántico en un extremo, por supuesto, de la cuenca amazónica, y las montañas andinas en el otro. O sea, todo ese tema, junto con la cobertura boscosa tan importante de la cuenca, hacen realmente que haya prácticamente ríos de humedad, digamos así, evaporación, que es captada luego por las serranías, digamos, y luego las montañas mismo, y realmente tienen un papel importantísimo en lo que es las lluvias, la precipitación, no solo en los Andes, sino también en ríos que están todavía mucho más allá de la propia cuenca amazónica en América del Sur. Entonces es un tema también sumamente importante, la necesidad de una cobertura boscosa para asegurar nuestros climas y la precipitación de la que dependemos tanto. Gracias. Las dos preguntas. Sí. Buenos días, mi nombre es Walter Ubal Giordano, yo represento al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, y mi primer pregunta es ¿cómo es que se está sintetizando todo este conocimiento que se está generando, en particular aquellos que son conocimientos tradicionales que están siendo usados por las comunidades indígenas
para enfrentar al cambio climático. El segundo elemento que quería destacar y que me parece fundamental es relacionar el impacto que la deforestación en zonas indígenas está teniendo directamente sobre algunos sistemas que en alguna medida se pueden considerar que no están siendo en principio relacionados. Un ejemplo muy claro es algunos sistemas de deforestación en Colombia y su impacto sobre zonas del Pacífico. Esto incluso tiene directamente relación con Cuenca del Magdalena y el área de Cartagena. El otro aspecto que a mí me parece importante en las áreas amazonas son los impactos positivos de algunas actividades indígenas que están teniendo, fundamentalmente en la zona del delta del Amazonas, a través de producciones tradicionales que las comunidades están desarrollando como nuevas formas de deforestación. Acá hay estudios de la Universidad Federal de Pará que están trabajando en estos aspectos y considero que además es interesante, estamos dispuestos a compartirlos para que se comiencen a destacar como estrategias de adaptación desarrolladas por las comunidades indígenas. El primer elemento me interesa en particular y es conocer cómo se está haciendo la síntesis de este conocimiento y cómo poder aportar a él. Gracias. Gracias. Una pregunta adicional en la parte posterior y otra acá adelante. Sí. Bien, saludando a cada uno de los participantes, yo quisiera hacer una pregunta. Desde el movimiento indígena amazónico, ¿cómo ven el movimiento de las mujeres indígenas? Teniendo presente que los conocimientos propios y los saberes ancestrales y la transmisión de esos conocimientos y saberes son realizados por las mujeres por estar más cerca en la crianza de los hijos. Asimismo, las actividades de espacio de uso y mayoritariamente son cuidados por las mujeres indígenas. De la misma forma, en la toma de decisiones, de las mujeres indígenas, en la gobernanza de los bosques con autonomía, ¿no es cierto?, cómo se está trabajando, ya que también las mujeres indígenas dentro de la comunidad son las más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta acá en la parte delantera, antes de pasar a las respuestas. Muchas gracias. Soy de Marruecos. Soy presidente de la IPAC de África. Muchas gracias por estas excelentes intervenciones. Solamente tengo dos preguntas. La primera concierne hay que certeza antes de la implantación de los proyectos con los pueblos indígenas. La segunda pregunta, ¿cuál es la situación de las tierras? ¿Son de pueblos indígenas o son del Estado? Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Por favor, pasaríamos. Capaz primero la primera pregunta, doctora, sobre. Si entendí bien, su pregunta era sobre los conocimientos tradicionales, ¿verdad? No lo que yo presenté o presentamos sobre deforestación, eran conocimientos tradicionales. Entonces, creo que... Sobre la sistematización del conocimiento tradicional. A ver, el hermano... Buenos. ¿Cómo es que se está sintetizando el conocimiento tradicionalista? Bien, la pregunta me parece importante. Nosotros en ASICAC y en Chorrera específicamente, cuando hablé hace rato de los grupos que se conformaron, ¿no? El grupo se conforma de un abuelo, un líder y una mujer. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo voy a responderle a la señora también allá.
es que en esa medida el conocimiento no es solo del hombre, sino es también de las mujeres. Entonces, ¿cómo se va a sintetizar el conocimiento? El conocimiento es lo que hemos recogido de los abuelos y lo estamos documentando, y en la otra fase queremos hacer es el plan de manejo ambiental. Los conocimientos los abuelos lo tienen y sobre eso ellos trabajan día y noche y mantienen los bosques, por decirlo. Entonces lo que nosotros como técnicos lo que queremos hacer, estamos haciendo es documentarlos, hacerlo en documento y decirle al mundo, a otros niveles, aquí está el conocimiento de los pueblos indígenas sistematizado, documentado. Eso es lo que le puedo contestar. Gracias. Sí, en cuanto a la experiencia de Amaracairi, el tema de sistematización de los saberes, conocimientos tradicionales, se está recopilando datos, ¿no? Desde rescatando desde de los cerebros sabios de nuestros viejos, ¿no? Y eso plasmarlos en escrito, en grabaciones digitales, claro, ¿no? El tema importante, el tema de varios datos, ¿no? Por ejemplo, el tema del mapeo cultural, la etnocartografía, conocimientos sobre el manejo de bosques, la caza, todos esos protocolos ancestrales, ¿no? Que permita esos datos también. Y la tarea de las organizaciones del ECA es un poco difundirla, tanto a nivel de afuera, ¿no? Para que se tome en cuenta, y también fortalecer a nivel interno propio de las comunidades, porque con impactos que vienen afuera se evite de que se pierda todo esto. Y en realidad el tema de la pregunta de la señora que ha preguntado, la propuesta de RIA no trata de un poco desconocer el conocimiento, reconocemos el papel de mujeres, y siempre hemos dicho, cuando hablamos nosotros de territorio, incluye a todos. La gestión territorialidad, nosotros no separamos, porque tanto el hombre y la mujer, en cuanto al manejo de los bosques, en cuanto a la convivencia con los bosques, es un trabajo complementario, unido, holístico. De eso hablamos, ¿no? Es importante resaltar el papel de la mujer en cuanto al tema de adaptación. Ahí quizás falta un poco resaltar, ¿no? Entonces, pero hay que entender de que este es un trabajo conjunto, ¿no? Y el tema de cómo están el estado de las tierras de los pueblos indígenas en Perú, los territorios están reconocidos en Madre de Dios, donde está la experiencia RIA, casi la mayoría, ya son territorios comunales. Pero el tema de la reserva comunal Amaracairi ya es el Estado, ¿no? Pero le da esa potestad de administrar, de controlar, ¿no? A los indígenas a través de una organización que es el ECA. Entonces ambos manejan, ambos hacen una gestión territorial, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, más allá de eso, todavía hay temas de pendientes históricas de territorio. Más allá de esa experiencia que le estoy contando, todavía hay temas pendientes de que el Estado pueda reconocer el tema de territorio. Hay una deuda todavía pendiente, ¿no? Hablando a nivel global. Hermano, ¿usted quiere agregar algo sobre territorio o mujer? Bueno, para el caso de Colombia, el proyecto piloto se realizó en un resguardo indígena. En Colombia, los resguardos indígenas nos dan la propiedad colectiva sobre nuestros territorios, y en este caso en un resguardo de 1.200.000 hectáreas, pero obviamente el proyecto piloto pues se hizo solamente en una parte muy pequeña, y queremos que los resultados pues puedan ser documentados, porque eso es lo que estamos haciendo, el conocimiento tradicional en conjunto con el conocimiento occidental
usamos herramientas, la tecnología actual, el conocimiento no indígena también, para contrastarlo, para que de manera holística nosotros podamos combatir el cambio climático. Y en lo que tiene que ver con las mujeres, para el caso de RIA, lo que estamos proponiendo nosotros, tenemos en cuenta el manejo holístico que se le puede dar no solamente al territorio, sino también desde el conocimiento y desde el aporte que le podamos hacer tanto hombres como mujeres. Y este proyecto RIA, como esta apuesta RIA, como lo hemos dicho nosotros, tienen que llevarnos a fortalecer los planes de vida de cada uno de los pueblos indígenas. Y en los planes de vida nuestro, la familia, hombre, mujer, niño, joven, abuelo, abuela es importante para mantener las tradiciones y las culturas nuestras. Ok, nos indican que ya estamos con el tiempo. Muchas gracias a todos los presentes, ¿no? Agradecerles su participación, invitarlos a las otras actividades que viene impulsando la COICA y finalmente pedirles un fuerte aplauso para nuestros expositores del día de hoy. Muchas gracias por estar acá.